Mejor para esto que escuchar al doctor Sipoldik, que es un socio honorario de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires. Vive en Israel hace muchos años, 40, ¿no? 40 años. Es el expresidente de la Sociedad Europea de Anestesia, el past president, y es un gran amigo nuestro y que nos ha dado muchas cosas que nos han permitido crecer como sociedad y como anestesiólogos. El doctor Sipoldik conoce este tema, lo conoce profundamente. Hemos hecho alguna actividad en el año 2017 y queremos repetirla, y también, luego de su charla, su conferencia, vamos a participar anestesiólogos que tienen muchos años en la especialidad, que nos cuenten sus vivencias. Y eso nos parece muy enriquecedor. Y le pedimos al doctor Sipoldik que también nos cuente un poco cómo nos podemos ir preparando para el momento en que tengamos que dejar el quirófano, y que cuando lo tengamos que dejar sea por elección, y los que toda la vida hicimos esto, estar preparados para hacer otras cosas. Y eso es algo que lleva su tiempo. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad que me han dado invitándome a este congreso de CLASA, al lugar donde nací, donde tengo tantos amigos y lugar que quiero tanto. En el año 1905 escribió Sir William Osler: los médicos son inútiles luego de la edad de 60 y deberían retirarse a un lugar donde puedan ser eliminados por eutanasia con cloroformo. Sí, no es políticamente correcto. La edad de los doctores, dice este artículo de New Jersey, es motivo de preocupación en el sentido de cómo medir la performance de los colegas a partir de cierta edad. Este es el ejemplo de un neurocirujano que trabaja, neurocirujano pediátrico incluso, que trabaja 2 veces por semana en la sala de operaciones. ¿Qué es el envejecimiento? Cambios biológicos, psicológicos, espirituales y sociales. Es un proceso que resulta en vulnerabilidad a injurias, enfermedad e incluso mortalidad. Está determinado por factores genéticos, por un lado. Nosotros conocemos gente que toda la familia son longevos, y en otros casos ambientales. Hay habilidades que mejoran con la edad. La experiencia, la sabiduría que estaba comentando antes Marcelo Campos. Y como dice Schopenhauer, recuerda que una vez que llegas a la cima, comienzas a tomar velocidad. O, como decía el Papa Juan XXIII, el hombre es como el vino, algunos se convierten en vinagre, pero los buenos mejoran con la edad. Hay otras habilidades que se ven disminuidas relativamente, por ejemplo, el tiempo de reacción, diversos aspectos de la memoria. Otros cambios con la edad son cambios psicológicos. Hay una disminución de la masa muscular y la pérdida de fuerza y habilidades motoras
finas, con una tolerancia disminuida al trabajo en guardias y tendencia aumentada a cometer errores tarde en la noche. Hay una cierta disminución de la audición con la edad, especialmente en las frecuencias altas en las que suenan algunas de las alarmas de los equipos anestésicos. Hay, por supuesto, una disminución visual, consecuencia de cataratas y otras patologías de la vejez, especialmente problemáticas al intentar incorporar nuevas tecnologías como por ejemplo el ultrasonido. Hay una disminución concreta del peso y volumen del cerebro. La dificultad visual puede causar también dificultad en leer las etiquetas de medicamentos o visualizar la pantalla del monitor en condiciones variables de luz en la sala de operaciones. Otros cambios, como dijimos, la memoria, la abstracción, la función de ejecución y la flexibilidad mental. Hay cierta dificultad de aprendizaje, no en todos los casos, disminución de la memoria a corto plazo, disminución del período de concentración, una disminución del pensamiento creativo y la habilidad en resolver problemas a veces, un enlentecimiento en el razonamiento puntual, rapidez intelectual y el tiempo de reacción. La incidencia del deterioro cognitivo y/o la demencia es del 15% por sobre la edad de 65 años. Hay una realización reducida en las tareas estresantes y complejas y toma de decisiones rápidas y eficientes. Algunos aspectos psicológicos y cognitivos como el optimismo, la resistencia, la compasión, la memoria a largo plazo, juicio y sabiduría, todos ellos pueden estar aumentados con la edad. Por la condición músculoesquelética, hay dificultad en subir escaleras para atender una emergencia fuera de la sala de operaciones. La disminución en el grado de conocimiento y desempeño en exámenes de graduación. En muchos casos sucede lo opuesto. La toma de historia clínica es generalmente incompleta y con frecuencia se pasan por alto algunos detalles y datos importantes con la edad. Los médicos no somos buenos en nuestra autoevaluación. Con frecuencia somos incapaces de reconocer brechas en nuestro conocimiento o en nuestra performance. En este artículo del JAMA dicen, no saben lo que no saben. Por eso la evaluación externa en nuestra profesión tiene más validez. Normalmente está la época en que estudiamos en la facultad, luego nos graduamos y hacemos la práctica clínica. Esa es más o menos la historia de cada uno de nosotros. En muchos países hay organismos de certificación, en especial asociaciones, que desarrollan procedimientos para encarar la problemática de la seguridad del paciente. Para evitar negligencia médica, en algunos lugares hacen un examen cognitivo y psicológico. En algunos países hay edad de jubilación obligatoria.
los pilotos de aerolíneas comerciales tienen exámenes médicos regulares a partir de los 40 años y deben retirarse obligatoriamente a los 65. Los controladores de tráfico aéreo se retiran a los 55 años. Los agentes de la FBI se retiran a los 57 años. Para los anestesiólogos en los Estados Unidos no hay leyes que impongan chequeos o cierta edad de jubilación para trabajadores de la salud o de la Corte Suprema de Justicia. Y la razón es, como consideración legal, las leyes federales americanas protegen a los trabajadores contra toda discriminación en el empleo debida a la edad y prohíben la jubilación obligatoria basada en la edad del trabajador. En anestesiólogos mayores de 65 años existe un aumento del 50% en el riesgo de ser demandados, comparado con anestesiólogos por debajo de los 51 años. En el caso de los Estados Unidos, el American Board of Anesthesiology es uno de los 24 organismos de especialidades médicas. El 85% de los anestesiólogos americanos son Board Certified, un proceso que es voluntario. Todos los graduados antes del año 2000 en América fueron certificados de por vida, lo que se llama Non-Time Limited Certification. Es decir, cursaban en la escuela de medicina, luego eran residentes y seguían practicando una educación médica continuada durante todos los años. En el año 1994, el American Board aprobó la política de la certificación limitada en el tiempo, Time Limited Certification, lo que llaman MOCA, Maintenance of Certification in Anesthesiology. Todos los certificados expedidos por el American Board luego del 1 de enero del 2000 expiraron a los 10 años. Este mantenimiento de la certificación consiste en avanzar en el aprendizaje continuo durante la carrera del anestesiólogo y enfatizar la calidad de la práctica y el tratamiento de estos colegas. Por lo tanto, no es suficiente obtener la licencia y la certificación, hay que también mantenerla. Cada 10 años es un proceso, que ahora voy a explicar, que tiene 4 componentes. Por supuesto, la primera parte es obtener la licencia médica. Luego sigue una educación médica continuada que es obligatoria para todos. Un examen cognitivo en los Estados Unidos y una evaluación de la performance y del desenvolvimiento y el progreso de los médicos a través de la edad. Esta educación médica continuada consiste en 250 créditos y de los cuales por lo menos 90 deben ser actividades autoevaluadas específicas, por lo menos 20 deben ser actividades específicas sobre seguridad del paciente y un máximo de 60
se aceptan por año desde el año 2013. El examen es un examen computarizado con 200 preguntas de elección múltiple que consiste en práctica clínica, 150 preguntas de anestesiología general, 50 preguntas sobre anestesia en las diferentes subespecialidades y todas las preguntas deben ser respondidas. El examen puede ser llevado a cabo desde el año 7 del periodo de 10 hasta el 10º año. El tomarlo antes del año 10 no acorta el ciclo. Cada ciclo es de 10 años. Y la evaluación, la cuarta parte del mantenimiento de la certificación, consiste en 2 actividades. Una es la evaluación de un caso o un proyecto de control de calidad y la segunda, un curso de simulación para gente de edad. Si todos los requisitos de este MOCA no son cumplidos al 10º año, el American Board cambiará el estatus del certificado a certificado vencido y el anestesiólogo ya no será considerado Board Certified. Ahora, si en el examen algunas respuestas son incorrectas, el anestesiólogo recibirá luego preguntas sobre el mismo tema para determinar si ha estudiado. El anestesiólogo además podrá aclarar si el tema es parte de su currículum o no. No es exactamente un examen de aprobado o reprobado, salvo que la tendencia ya se convierta en crónica y en ese caso el American Board podrá requerir exámenes complementarios. ¿Cuáles son las causas de mortalidad en anestesiólogos? Hay un riesgo aumentado de muerte por cáncer y un número desproporcionado de muertes relacionadas con drogas y suicidios. ¿Y cuáles son las soluciones que encuentra la gente en distintos ambientes de cómo encarar el trabajo en edades avanzadas? Una posibilidad es la posición compartida, donde 2 o 3 colegas se ponen de acuerdo para llevar a cabo las tareas clínicas, administrativas o responsabilidades del anestesiólogo. Otra posibilidad es trabajar a posición a tiempo parcial, donde un individuo continúa con todas las funciones del anestesiólogo a tiempo completo, pero a un ritmo reducido, por ejemplo, 2/3 de las guardias, 2/3 del trabajo clínico, etc. Otra posibilidad sería posición a tiempo parcial, eliminando completamente algunos aspectos de la práctica, por ejemplo, las guardias nocturnas. Y me estaba comentando aquí un colega que en el lugar donde él trabaja han decidido ellos, en Neuquén creo que era, en Neuquén, que luego de los 65 años no se hacen guardias nocturnas. Eso es un reglamento interno, creo, del hospital. Y limitando la exposición a procedimientos complejos u otros elementos estresantes de la práctica. Debemos recordar que Chesley Sully Sullenberger tenía 57 años cuando manejó con éxito el vuelo 1549 sobre el río Hudson en el año 2009 y todos los 155 pasajeros a bordo de la nave sobrevivieron. Recertificación. Debería haber recertificación. Ese es un debate que se lleva a cabo en muchísimos países. En Europa, la sociedad europea ha decidido
que conviene que lo hagamos nosotros primero, que decidamos nosotros y no los gobiernos cómo hacer una especie de recertificación, actualización de nuestros colegas, porque si lo hacemos nosotros lo vamos a hacer bien y en una forma conveniente. En cambio, si nos descuidamos y vamos a dejarlo en manos de los gobiernos, probablemente nos vamos a arrepentir. Gracias por la atención. Pienso que mientras organizamos un par de sillas aquí delante, le pregunté a un colega, un profesor en Rumanía, ¿cuándo se retiran los profesores en el país de ustedes? Y él dijo, la indicación es pupilas fijas y dilatadas. Y realmente en muchos países no hay edad para la jubilación, y por lo que tengo entendido, en la mayor parte de los países la gente no se retira por dos motivos principales, y ahora lo vamos a conversar con nuestros colegas. Uno es el motivo económico, que la gente necesita seguir trabajando. Y el otro motivo es un motivo integral relacionado con la vida misma, que es la necesidad de seguir trabajando desde el punto de vista de actividad para no sentir que la vida está terminada. Dos ejemplos que les quiero contar de amigos míos. El jefe de cirugía maxilofacial en el hospital donde trabajo, el padre, argentino, que era también jefe de servicio, dejó de trabajar y quería entrar con el auto al hospital y no le levantaban la barrera. Entonces él dijo, yo soy el doctor tal y tal, fui jefe de servicio aquí. Dice, sí, pero usted ya se ha retirado. Y entonces él lo llamó al hijo y le dijo, mira, en la vida la primera prioridad debe ser la familia y los amigos. Nunca pongas al trabajo como primera prioridad. Es importante que tengas una escala de valores, porque si no te vas a desilusionar. Muchas veces dedicamos todos los esfuerzos al trabajo y a veces parece ser, sobre todo en determinados lugares, que la gente se desilusiona cuando ve que todo se termina en determinado momento. El otro ejemplo que quiero dar, un amigo mío, jefe de ginecología en el hospital, luego de 3 o 4 meses de haberse retirado, fuimos a tomar un café juntos y le digo, ¿y qué tal? ¿Cómo anda la cosa? Me dijo, mira, tu casa no es exactamente tu casa, es la casa de tu mujer. Ella pone las cosas en determinados lugares, tiene su rutina cotidiana, tiene las horas en las que hace actividades determinadas. De repente tú te apareces y es una especie de incomodidad mutua que se crea cuando están todo el día juntos. Por eso, en Israel tenemos un curso para la gente que se está por retirar, un curso de varias semanas, donde escuchamos conferencias y tenemos talleres interactivos con psicólogos, consejeros matrimoniales, expertos en finanzas. Por ejemplo, cuando uno siente que ya no tiene el ingreso que tenía antes y siente que se está gastando los ahorros, eso también influye muchísimo en la calidad de vida. Ahora le voy a pedir a Marcelo que convoques a la gente para que conversemos.
anestesiólogos de aquí de Buenos Aires. ¿Se lo conoce? El doctor Lupianes y la doctora Camara. Ahí está. Todos ellos anestesiólogos de gran trayectoria en nuestro país. Muy bien. Hemos tenido una conversación extraordinaria unos minutos antes de esta conferencia. Y me estaba contando el doctor cómo ha cambiado la profesión desde los días en que estábamos acostumbrados a trabajar sin oximetría de pulso, etcétera, etcétera. Sí, realmente teníamos que adaptarnos a las circunstancias del momento. Hay que pensar que recién la oximetría de pulso surgió alrededor de los fines del 80 y la capnografía a mediados del 90. Entonces, ¿cómo sustituíamos ese control? Fundamentalmente era por el pulso, el color de las conjuntivas, la toma de presión, el estetoscopio que usábamos perfectamente. Además, salvo sanatorios u hospitales que estaban bien dotados, bien equipados, en muchos lados incluso faltaban monitoreos. Y a veces se monitoreaba al paciente que tenía más riesgo y a los demás no se los monitoreaba. El tiempo fue pasando, la tecnología fue aumentando y bueno, nos fuimos adaptando a las nuevas circunstancias. Es fundamental el hecho que tuvo la Asociación de Anestesiología en el esfuerzo y la campaña que hizo para que hospitales y sanatorios tuvieran el debido equipamiento. Y eso dio pauta del hecho de hacer anestesias más complejas y el adelanto de nuestra especialidad. Yo le decía al doctor cómo he notado que en médicos jóvenes no toman el pulso, pierden la capacidad de tener una medida de la importancia que tiene. Digamos, se adaptan a los aparatos, pero pierden, digamos, una cosa tan simple como saber tomar el pulso. Doctor, podría preguntarle, en Israel tenemos un poeta que escribió un poema llamado Los Radiotas. Estoy hablando de los años 20, 30, cuando la gente iba con los transistores, caminando por la calle como zombies, escuchando la radio. Hoy en día, la versión moderna sería el teléfono celular. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Claro, así como la tecnología ayuda enormemente y ha cambiado totalmente nuestra profesión, el celular es un problema. No solo, digamos, es útil para tener conocimientos en ese momento de cifras, concentraciones, pero el hecho de usarlo descuidadamente en una operación, durante una cirugía, es un problema que puede provocar una distracción que puede traer sus consecuencias. Es algo que uno lo ve incluso no solo en los hospitales, en las salas de operaciones, permanentemente en todos lados. Todo el mundo hay una especie de celular dependencia. Es como si la persona no viviera sino a través del celular. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar, cuando empecé mi carrera, fue en la casa de la calle Terrero, cercano a Avellaneda. Y uno piensa cómo la Asociación de Anestesia ha cambiado y lo que es hoy. Tenemos que valorarlo y estar orgullosos de lo que es nuestra asociación, que no tiene parangón con ninguna especialidad. Algo que es importante, digamos, nosotros vivimos horas y horas dentro de un quirófano. Ese trabajo no se tiene que envolver en rutinario. Y tenemos que hacer todo lo posible para evitar eso. Tenemos que encarar el trabajo diario, quizá de otra forma, de una forma más optimista, con mayor humor, para evitar, incluso cada paciente que veamos es diferente. No hay ningún paciente, ninguna persona igual a otra. O sea, cada persona requiere su propia anestesia. Por eso tenemos que abrir, en cierta forma, nuestra mente para defendernos de esa rutina. Y una de las cosas es la lectura.
La lectura es algo fundamental. Una tablet jamás va a reemplazar un libro. Tener un libro, sentir la emoción del libro, compartirlo, nos va a dar una paz, un descanso, que nos va a ayudar en el transcurso de nuestra profesión. Y como dice el doctor, la persona que se retira se va a encontrar en un vacío existencial que si no ha tenido la capacidad de tener un oficio o un interés en otra cosa, la va a pasar mal. ¿Me quiere hacer otra pregunta, doctor? Muchísimas gracias. Continuando con los demás colegas, es importante tener un hobby. ¿Quién de aquí tiene un hobby aparte de la profesión? Excelente, porque la persona que no tiene un hobby se ve perdida y está desmoralizada, sin trabajo. Sí, por favor. Bueno, tengo 76 años. Con la anestesia yo viví todo un proceso donde, sobre todo en el último periodo, descubrí cosas que me fueron apasionando, como por ejemplo los bloqueos. Eso fue abrir una ventana para mí insospechada, y con el tiempo, casualmente para complementar los bloqueos, hice una mezclita de desmetomidina, remifentanilo y propofol para el mantenimiento del paciente mientras lo operaban. Resulta que un día la casualidad hizo que se demoró la entrega del quirófano. Cuando yo entro al quirófano, preparo todo, viene el cirujano y me dice, che, estoy apurado, ¿no? Y yo había preparado mi mezcla para acompañar el bloqueo, y bueno, le puse la mezcla esa y lo operó con la mezcla esa y no necesité el bloqueo. Entonces le hice el bloqueo cuando terminó la operación. Entonces dije, bueno, esto es una cosa rara, porque yo no me imaginaba la implicancia que tenía. A partir de ahí empecé a hacer ese tipo de mezcla con respiración espontáneas en cirugías como implantes mamarios, reemplazos, dermolipectomías y blefaroplastias y lifting. En estos dos últimos casos, porque en todos los otros uno tiene acceso a la cara del paciente, le coloco una K30 y luego levanto con el laringoscopio y con una McGill le coloco la punta justo debajo de y largo la epiglotis la fija, y tengo 4 o 5 horas de operación con 98 de saturación. Bueno, me lo agradecen los cirujanos, los pacientes, lo valora hasta el personal, y bueno, logro un reconocimiento que me gratifica. Y básicamente tengo un antecedente familiar. Mi padre era médico. Tenía una omnipotencia absoluta. Él le pedía análisis a todos, controlaba, pero él no se controló nunca. A los 65 años se jubiló. A los 67 y medio hizo un ACV y a los 69 se murió. Y entonces dije, yo no quiero recorrer ese camino. El haber hecho, por ejemplo, cursos como el de anestesia y medicina crítica en la asociación me permitió descubrir qué era la desmetomidina. El haber hecho el curso de bloqueo me permitió realmente encontrar una opción totalmente distinta. Y voy a contar una anécdota sobre las tentaciones que tenemos. Yo ya estaba dirigido a la anestesia en cirugía plástica y me llama un colega, me pide si le puedo hacer una fractura de cadera, y bueno, le dije que sí. Fui una viejita de 85 años, muy dolorida, la interrogo, tenía algunas patologías agregadas, pero no importantes,
Y bueno, cuando llegué al quirófano, le hice un bloqueo femoral, con lo cual le desapareció el dolor, la senté y le hice el bloqueo, la operaron y salió bárbara, los cirujanos agradecidos y yo ancho, ¿no? Pero caminé 10 pasos y dije, no, yo tengo que ponerme límites. O sea, hay cosas, hay niveles de complejidad, de estrés, que tengo que reconocer que no estoy en condiciones de afrontar cotidianamente. Y entonces ahí la siguiente oportunidad que me llamó este colega, le dije, no, discúlpame, no puedo. Bueno, esa sería mi experiencia. Y una última cosita que quería decir, estuve el lunes en la reunión que se hizo por Vortex, y yo quiero felicitar a la Asociación de Anestesia porque creo que ese es un aporte a los anestesiólogos en una situación extrema. Creo que eso, en principio, ayuda al colega en una situación límite, pero también genera algo en las instituciones. Yo me enteré de esa mesa que se había elaborado y que se iba a distribuir en los hospitales por un auxiliar de anestesia, que me dijo, fui convocada para esto. Creo que eso es de un valor incuestionable. Nada más. Muchísimas gracias. Doctor, el ponerse ese autolímite de los 65 años para las guardias. Bueno, yo trabajo en un sanatorio, somos 10 anestesiólogos y formamos un equipo. Y estamos asociados y tenemos un reglamento interno. El reglamento interno prevé ciertas cosas, algunas las vamos poniendo sobre la marcha, a pesar de que los 2 fundadores del servicio ya no están, y eso nos sirvió, con la tristeza de despedirlos, pero nos sirvió para muchas cosas. Bueno, esto es muy útil en el sentido de que uno sabe que a los 65 años ya no hace más guardia, que tiene que resignar un poco de dinero, pero no hay mayormente problema porque sigue cobrando. Y bueno, también, por ejemplo, la asociación ha tomado medidas, me refiero ya no a mi clínica, sino en general, que a determinada edad, 65, ya no tenemos carga pública, ya no vamos a los hospitales. Digamos, sería optativo. Pero uno queda liberado de ir a veces que tiene que viajar a otra ciudad cercana, pero ya es un viaje, es un estrés que no es lo mismo que trabajar en la... Bueno, la limitante nuestra claramente es la económica. Nosotros en Argentina, yo tengo 2 jubilaciones, la del Estado, la ANSES, PAMI, como le queramos llamar, que aporté 31 años, sin olvidarme un mes, y ahora estoy felizmente jubilado y cobro 18.300 pesos argentinos. Y tengo PAMI, tengo una obra social, que, bueno, no tener nada es peor. Y hay otra jubilación que es la obligatoria para los profesionales de Neuquén, que está desde el año 99, 2000. Todos los profesionales para ejercer tienen que aportar a esa caja. Y el que quería se liberaba de la ANSES. Bueno, yo seguí pagando las 2 porque ya había pagado un tiempo y fue presentada como la panacea esta de los profesionales. Bueno, en esa también estoy jubilado y cobro 13.100 pesos. Lo que hace entre las 2, 31.000 pesos, y creo que dijeron que la línea de pobreza es 32.000. Y si uno no está muy familiarizado con la actividad del PAMI o no tiene tiempo de abuelito de ir a sentarse, tiene que tener una prepaga. Y es la mitad de eso, o más. Bueno, una cosa quería detallar. El tema de estar en equipo, uno puede organizar ciertas cosas. Nosotros tenemos 3 quirófanos juntos, los centrales, en la misma planta me refiero, con una sala de recuperación ahí, y después tenemos otro quirófano en la maternidad.
trabajando ahí arriba uno puede elegir el quirófano. Digamos, en mi caso puedo elegir quirófano. Es más, mis compañeros me dicen, mirá, ese chiquito, una escoliosis, ¿tenés ganas? No, voy a hacer esta vesícula. Ellos lo hacen porque, bueno, qué sé yo, nos llevamos bien y trabajamos así. Y hay una cosa que últimamente está Eber Escudero acá, nuestro presidente, que la asociación venimos trabajando y él mucho en lo que es la unidad de recuperación. El 70-80% Eber de las obras sociales pagan recuperación. 90%. La recuperación no se paga mucho, pero se paga. Y se hace. Nosotros tenemos la unidad de recuperación que nos ha mejorado muchísimo, sobre todo la tranquilidad con que mandamos los pacientes, ¿no es cierto? Porque por ahí decía, doctor, ya se va. ¿Y cómo lo viste? No, ahora está la unidad de recuperación, se le sacó el oxígeno para ver si sin oxígeno. Bueno, todas esas cosas. Y eso también, como es una fuente de ingreso, puede ser una salida para nosotros. La unidad de recuperación, que es mucho menos estresante que estar dentro del quirófano, no quiere decir que no sea importante, pero es más distendido, si se quiere, ganando menos, pero de eso se trata, ganar algo, o la mitad o lo que fuere. Esa es una salida y estamos trabajando, o están trabajando duramente en la asociación para que todas las obras sociales, prepagas, ART, nos paguen la URPA. Y esa vendría siendo una salida. Nosotros también tenemos previsto el retiro con más de 25 años de haber trabajado en el servicio, un resarcimiento económico al final. Que esto es de ese servicio, de esa clínica. Bueno, eso es un poco lo que yo quería. Muy bien, muchísimas gracias. La doctora Beba Comari, el aspecto femenino del asunto. Menos mal que se acordó de nosotras. Bueno, yo acabo de cumplir 70 años y me retiré. Para mí fue un proceso el retiro. No es algo que decidí ahora, sino que los que me conocen saben que yo siempre dije que a una determinada edad me iba a retirar. ¿Por qué? Porque soy vanidosa. Yo quiero que todo el mundo me diga qué lástima que se va, doctora, y no, disculpen, ¿cuándo se va esta vieja? Soy vanidosa, ¿qué va a ser? Uno es así. Para mí, como siempre fue un proceso en el cual yo sabía que le iba a poner un límite etario, hace muchos años que yo vengo construyendo la parte económica. Es decir, organizando mis gastos, viendo qué podía mantener y cómo podía tener esos ingresos asegurados para mantener esa situación económica. Y también tenemos que reconocer que a esta edad, cuando uno tiene los chicos fuera de casa, los gastos caen en picada. Es decir, para los que tienen 35 o 40 años y empiezan a pensar en la cuota del auto, la casa más grande, el colegio de los chicos, el jabón en polvo, el lavarropa. Ustedes no se imaginan lo que menos se usa de jabón para el lavarropa cuando se van los chicos de casa. Parece que no, pero todo disminuye de una manera catastrófica. Entonces uno tiene que pensar qué quiero mantener, cuánto necesito para mantenerlo, cómo me hago de ese dinero para mantenerlo. Y a mí paralelamente me pasaron algunas otras cosas, ¿no? Primero ver colegas que a mí me dio mucha pena, mucha lástima, verlos seguir trabajando, algunos por necesidad económica y otros porque, como dijo usted, no tienen nada que hacer en la casa, qué sé yo. Es decir, uno tiene que crearse un mundo afuera de la puerta de su casa, no quedarse adentro. Y la otra cosa que me pasó, pero por un hecho casual, yo tengo un neurinoma del acústico y en vez de operarlo, me hicieron radioterapia. Y yo me quedé como muy asustada porque dije, a ver si me cocinaron un pedazo de cerebro con lo que hago yo. Es verdad, es decir, yo me quedé muy asustada. Y me hice un test cognitivo. Entonces todo el mundo en el sanatorio, todos los colegas, me revoloteaban. Me decían, ¿cómo fue el test cognitivo? Entonces yo les contaba cómo era el test cognitivo. Me decían, yo no lo paso. ¿Cómo? Y uno se ponía a pensar y me acordaba de las cosas que me valoran en el test cognitivo, yo los miraba después y decía, y no, este no lo pasa. Y no lo va a pasar.
Y lo que me decían es que quien me hizo el test cognitivo, que lo muy útil sería tener un test cognitivo en la plenitud de la vida, orillando los 40, 45 años, y empezar a hacerlos en forma secuencial a partir de los 60. Esas dos cosas a mí me marcaron mucho, mucho, mucho. Entonces dije, bueno, antes de que alguien me mande a hacer un cognitivo, porque le parece que no lo paso, me voy. Y la verdad que por ahora estoy muy contenta. Dentro de un año, si me preguntan, veré que cambio de opinión. Pero realmente estoy muy feliz de haber tomado esta decisión, porque me siento bien haciendo lo que hice y hay muchas cosas del otro lado de la puerta de mi casa. No le tengan miedo a eso, chicos. Estamos llegando al final. ¿Hay algún colega que quiera dar el aspecto fuera de Argentina? Sí, de acuerdo. Muchas gracias, doctor. Yo soy Manuel Galindo de Bogotá, Colombia, y quería comentar algo, como usted dice, de lo que pasa por allá. ¿Qué hubo, Eva? Muchas gracias, doctor. Bueno, de un tiempo para acá, nuestra sociedad, la SCARE, Sociedad Colombiana de Anestesiología, pues ha empezado a pensar en el tema y ha planteado pues, hacer algunos talleres para empezar a planificar esta etapa final del ejercicio de la profesión del anestesiólogo. Y eso está bien. Sin embargo, yo pienso, tal vez como tú decías, que el anestesiólogo, antes de llegar a los últimos años de la práctica, debería empezar a preparar esa etapa de su vida. ¿Cómo? Empezando por la parte económica, porque tenemos que reconocer que todos dependemos de un ingreso, salvo que seamos hijos privilegiados. Entonces hay que ir planificando eso para que no súbitamente, como ha pasado, el individuo se quede en el aire, no solamente la parte económica, sino la parte emocional y la parte de lo que va a ser el resto de su vida una vez que se jubile. Y le voy a comentar algunas experiencias de algunas instituciones. Hay instituciones en Colombia que decidieron que a partir de los 70 años la persona se tiene que retirar. Hay otras instituciones en que son un poco más liberales y tenemos, les cuento, hay colegas de 80 años que siguen laborando, obviamente teniendo algunas restricciones, como por ejemplo las guardas nocturnas, de pronto hacer cirugía de menos complejidad, de menos estrés. Como les digo, hay esa diversidad. Sería interesante de pronto la recertificación, que se está haciendo allá, pero es voluntaria. El que quiera acogerse a eso lo puede hacer y mirar si realmente está en las condiciones de continuar laborando. Yo pienso que esto es mejor que tener una barrera, porque hay colegas que a los 70 años están en pleno uso de sus facultades mentales y hacen cosas maravillosas, pero hay otros colegas que hay que reconocerlo, se deterioran un poco más rápido. Tenemos el caso de un colega en Manizales, que dice que fue a trabajar una noche y de pronto no se acordó la dosis de un medicamento. Entonces él inmediatamente dijo, señores, este es mi último turno, y se despidió de todo el mundo. Dijo, yo creo que ya estoy perdiendo mis habilidades y me debo retirar. Eso era lo que quería contar de Colombia. Muchas gracias. La última intervención, porque quedan todos invitados a la sala E para la imagen del anestesiólogo. Gracias, doctor. Soy Gloria Molina Rodríguez, de México. Bueno, pues resulta que en México no se habla todavía de qué van a hacer los anestesiólogos en estas edades. Y tenemos anestesiólogos en el hospital donde yo estoy, es en el estado de Veracruz, en Jalapa, la capital. Tenemos un compañero que tiene 80 años. Este compañero, pues obvio es que se le tienen muchas consideraciones, se le pone la cirugía menos complicada, siempre tiene el residente de mayor jerarquía, y si no se pone un residente de mayor jerarquía se pone muy enojado, y es lamentable porque él fue uno de los pilares de la formación de especialistas en el hospital. Entonces creo que sí hay que pensar muy bien esto. La doctora, felicidades doctora, que les dé pena, es cierto, pero felicidades doctora, porque para empezar lo que dijo, qué bueno que se acordaron de nosotras y qué bueno que se acordaron de nosotras acá, y yo creo que el tener, ir planeando lo que ella ha hecho es lo mejor. Nosotros recibimos una pensión muy precaria, igual, tal vez recibamos el equivalente de, aquí son 30,000
pesos argentinos, allá serían 10,000 pesos mexicanos, más o menos. Entonces, nosotros recibimos 8,000 pesos ya pensionados mensuales. Entonces, hay que planear la pensión. Y aparte, bueno, hacer algo, nosotros de manera particular hacemos jardinería, nos gustan las plantas y nos pasamos todo el día con las plantas y no sentimos ninguna otra necesidad. Entonces, nos tocó vivir una época, a mí, en lo que a mí respecta, ya estoy 65, me tocó la época de la otra anestesia, cuando decía el doctor no había oximetría ni capnografía, a mí me enseñó mi profesor que había que observar la ventilación del paciente con un hilito, poníamos una tela y poníamos un hilo colgando y se movía el hilo, el paciente estaba ventilando y con eso estábamos felices y contentos. Pero sí, la clínica, el tomar el pulso del paciente, decíamos, está bien, su presión está bien, o ¿sabes qué? Necesita mejorar la volemia porque ya no se siente el pulso. Entonces así fue, no teníamos más que lo que ustedes saben de aquellas épocas, pero ahora tenemos esto y yo me siento muy contenta de que me tocó la transición, me tocaron las dos épocas y además tuve la oportunidad, sigo teniendo la oportunidad de estar al frente del grupo de residentes. Entonces, son una chulada los residentes, porque lo que decimos ya traen el chip integrado y a nosotros nos impulsan, pero en efecto, ya cada vez las funciones, y también a mí de repente se me olvida algo y oye, ¿cómo sacas esto? Pero yo le digo así como para que, a ver, ya sabes sacarlo. La verdad es que yo ya no me acuerdo cómo se saca, ¿no? Entonces, pues los invito a que hagan jardinería, que hagan música, que jueguen ajedrez, no sé, pero hay un chorro de cosas que se pueden hacer y en efecto, cuando ya no hay hijos en la casa, pues todo sale más barato. Eso es todo. Gracias y buenas tardes.